capítulo número 8, versículo número 15. Y si se pueden de pie un momentito nada más solo para leer esa porción, y de ahí ya oramos y nos sentamos ahí. Éxodo, capítulo número 8, versículo número 15. ¿Ya lo tienen? Dice la bendita palabra del Señor. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Padre, yo te pido, Señor, que nosotros como hijos tuyos podamos abrir nuestro corazón y poder escuchar la palabra que salga de tu boca y que nosotros podamos obedecerla, Señor. Habla a tu pueblo, porque tú nos quieres bendecir enviando tu palabra a nuestro corazón, y es nuestra responsabilidad oírla, guardarla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Yo quiero pedirles el gran favor a cada uno de ustedes que a partir del siguiente culto, cada uno de ustedes, miren acá, puedan traer su cuaderno que tenga como título resumen de las prédicas del año 2026. Yo le dije al Señor, como tú estás diciéndonos que oigamos atentamente tu voz, oigan, como tú estás diciendo que oigamos atentamente tu voz, que la guardemos, o sea, obedezcamos y que la pongamos en práctica, que a través de eso tú nos vas a bendecir en la ciudad, nos vas a bendecir en el campo, vas a bendecir nuestra salida, vas a bendecir nuestra entrada, vas a bendecir el fruto del vientre, el fruto de nuestro ganado, las crías de nuestras vacas, va a bendecir todo. Pero todo empieza oyendo la voz de Dios, guardando la palabra y poniéndola en práctica. De nada sirve que yo escuché predicar al hermano Sergio y que la hoja me la lleve en blanco. De nada sirve venir a ayunar, ofrendar, diezmar, si nunca me llevo una palabra de la boca de Dios en mi corazón cada vez que lo oigo. Y si nosotros no ponemos atención a esto, no vamos a recibir las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Oiga, iglesia, el único que puede bendecir sin añadir tristeza es Dios. Es el único. Y yo sé que me llevé de acá. Yo sé que tomé de la prédica de mi hermano Sergio. Porque Dios me habló a mi corazón y llevo algo. Pero ¿qué lleva usted? ¿Qué lleva? Entonces para mí esto se convierte en una perla, en algo tan importante que llevo a mi casa y repaso lo que el Señor habló a mi corazón. Porque si la palabra hoy no le va a hablar a usted, disculpe, la semilla cayó junto al camino. No echó raíces, no formó lo que quiere formar en usted, no va a dar fruto a usted, pero el Señor quiere que esta iglesia de Santo Domingo aprenda a oír la voz de Dios y que la guarde y la ponga en práctica, y van a ver cómo va a ser bendecido por obedecer a Dios. Amén. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Vimos aquí lo que acabamos de leer acerca de Faraón, y yo le titulé La soberanía poderosa de Dios sobre un corazón endurecido. Amén. ¿Quiénes saben que Dios es poderoso?
que es soberano en las alturas. Bueno, ¿en qué consiste la enseñanza del día de hoy? Póngame atención. ¿Se recuerdan de José el soñador? ¿Se recuerdan? José había sido vendido a la casa de Potifar cuando era un jovencito de 12 o 14 años. Y dice que todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Dios está con usted. Entonces todo tiene que prosperar, porque Él es el que bendice. ¿Sí? Y terminó siendo el segundo después de Faraón. No había nadie más importante sobre José que Faraón. Y toda la familia de José vino a vivir a Egipto. Más de 70 personas, ganado, todo. Y Egipto prosperó de una gran manera y se pudo preservar tanto a Egipto como al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, por un hombre jovencito, desde chiquito, desde pequeño, que le fue fiel a Dios con todo su corazón, como Santo Domingo. Ay, ¿y dónde están? No se me vayan a dormir, por favor. Después de que José muere, se levanta otra generación, otro faraón que no conocía a José. Y empezó a haber una opresión del pueblo de Egipto, que es figura del pecado. Una opresión de Faraón de Egipto sobre el pueblo de Israel, que Israel ya no soportaba y clamó a Dios. Miren lo que tenemos que hacer cuando tenemos una situación difícil o dura. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Clamar a quién? Ah, bueno. Entonces, si nosotros vemos este versículo, Dios oyó el clamor, buscó a Moisés de 80 años, le habló a Moisés y lo comisionó para sacar a su pueblo de la opresión de Egipto, ¿correcto? Y en Éxodo 3:18, la gran comisión que Dios le dio a Moisés, quiero que lo lean, pero quisiera que cuando exponga esto, usted tome alguna nota de lo que usted reciba de Dios, porque si no, usted vino a dormir y vino a pasear. Si usted no recibe nada de Dios en su espíritu, usted está desperdiciando la oportunidad de que Dios le hable y le cambie el rumbo del destino de toda su familia. Dice Éxodo 3:18, después de que Dios ya había llamado a Moisés y Moisés no quería, pero y lo comisiona y le dice, y oirán tu voz, le dice Dios a Moisés, y oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Quiero que vayan leyendo conmigo 3:18. Vamos leyendo. Y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios. Eso significa adorar y presentar ofrendas a Jehová nuestro Dios. Bueno, ahora sí, míreme aquí adelante. Cuando usted lea, trate de leer entre líneas también. Por ejemplo, qué lindo es que Dios le dice a Moisés, oirán tu voz. Dios le dice a Moisés, e irás tú y los ancianos de Israel. O sea que había una organización. Había gente que era considerada sabia, gente que estaba como responsable de guiar a ese pueblo y de preservar las leyes de Dios. O sea, la fe en el Señor, las promesas que Él había dado. Ahora les hago una pregunta. Dice que Él y los ancianos de Israel irán al rey de Egipto. Pregunto, ¿figura de quién es Egipto hoy?
del mundo, el mundo pecador. Entonces pongamos atención en esto que vamos a ir viendo. Le dice al libertador, le dice a Moisés que vaya con Faraón, al rey de Egipto, la cabeza del mundo. ¿Figura de quién? De Satanás, Faraón. ¿Sí? Hoy. El mundo es el pecado espiritual de donde estamos rodeados nosotros como hijos de Dios. Y dice que va a ir con el rey de Egipto y le diréis. Esto es importante. Por eso les digo, Moisés está escuchando las palabras de Dios. Y Moisés tiene que ir a hablar con Faraón las palabras de Dios. ¿Me están entendiendo? Póngalo hoy. Cristo nos rescató de Egipto, como Moisés rescató al pueblo. Moisés, siervo, oyó la voz de Dios y habló la voz de Dios. Nosotros, hijos, Cristo, libertador de nosotros, oyó la voz de Dios y vino a decir las palabras de Dios. Y con las palabras del Señor, el Evangelio de Cristo nos dio poder a los apóstoles, a los discípulos, para llevar ese mensaje y darnos libertad a nosotros de Egipto. ¿Estamos? Bueno, vayan. Yo digo, Señor, ahora a mí me toca hoy oír la voz de Dios y cuando tenga un problema, hablarle a ese problema con las palabras que el Espíritu Santo me dé, que es Dios, para destruir a Faraón, para destruir las artimañas del diablo. ¿Vamos bien? Muy bien. Y le diréis, Señor, nos vas a dar palabra para hablarle al mundo. Jehová, el Dios de los hebreos, nuestro Dios, o sea, el de los hebreos, pero hoy es nuestro Dios. Nosotros somos ahora los hijos de Dios. Tenemos ese Dios de los hebreos de parte nuestra, ¿correcto? Muy bien. Nos ha encontrado, y yo me puse a pensar, ¿cómo que nos ha encontrado? Ni modo que Dios nos perdió. Ni modo que Dios no nos miraba a nosotros. Si Él lo mira todo. Entonces, ¿qué entienden ustedes con esto? Nos ha encontrado. El mismo Dios le está diciendo a Moisés, ve y dile que yo los he encontrado. El mismo Dios. Pero cuando yo me puse a pensar en esto que nos ha encontrado, me recordaba el Espíritu Santo que no es que Dios nos haya dejado de ver, sino que Dios está esperando el clamor, la oración de su pueblo para Él actuar a favor de Él. Entonces, tenemos un problema nosotros. Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué esta enfermedad a mí? Así hacen muchos cristianos. ¿Por qué te has olvidado de mí? No es que se haya olvidado, sino que el Hijo de Dios que está pasando pruebas se ha olvidado de clamarle con todo su corazón, porque una oración sincera cambia la voluntad de Dios a nuestro favor, si es así como Él quiere hacer. Nos toca clamar como el pueblo de Israel clamó. Por eso dice el Señor, ve y dile a Faraón que el Jehová, el Dios de los hebreos, los ha encontrado. Por tanto, como quien dice, aquí yo determino lo que va a suceder, porque Él tiene el poder para hacerlo. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Qué significa eso? Jehová está diciendo, ustedes están bajo presión, ustedes están trabajando, ustedes tienen aquí comida, ustedes tienen techo, ustedes tienen, pero están oprimidos. Yo no quiero que tengan esto. Yo quiero que vengan al desierto donde no hay toda esta comodidad, pero donde yo les voy a proveer todo lo que necesitan.
Pero yo necesito que su corazón no me alabe, no me adore, no estén haciendo fiesta porque tienen todo, sino que aunque no tengan nada, yo quiero ver su corazón que me alaban, que confían en mí. ¿Cristo fue llevado al desierto? Ay, si el Hijo de Dios fue llevado al desierto, después que se bautizó, ¿qué nos exime a nosotros para no ser llevado al desierto? ¿Ah? Ahora, ¿para qué sirve el desierto? Yo tengo aquí unas notas, porque dice que el desierto en la Biblia representa un lugar de prueba. Eso representa el desierto, un lugar de prueba, un lugar de purificación, un lugar para un encuentro íntimo con Dios. Porque ¿quién no llora? ¿Quién no clama? ¿Quién no busca a Dios en el momento en que está en su desierto? ¿Ah? ¿Quiénes han pasado desierto? ¿Y estaba usted gozoso en el desierto? Clamando. Nosotros pasamos muchos desiertos. Pero esos desiertos nos hizo, Señor, yo sé que tú provees. Señor, yo sé que tú defiendes. Señor, yo sé que tú sustentas. Señor, yo sé que tú sanas. Eso es lo que quiere hacer el desierto en nosotros. Entonces, dice que es donde se eliminan, oigan, donde se eliminan las seguridades humanas. Porque qué lindo es, tengo mi salario, tengo mi Hilux, tengo combustible, tengo mi bono, tengo mi aguinaldo, tengo bonificaciones, tengo viajes, tengo todo. Alabe al Señor, sí, yo tengo todo. Me quedé sin nada. Alabe al Señor, desierto, corazón, te estoy probando, purificación, intimidad conmigo, sí. Búscame pues en ese momento, sí. Me vas a oír, al fin me vas a oír. Porque cuando tenías todo no querías ni siquiera hacer un tiempo para orar conmigo. Cuando uno ora, cuando uno clama, se está aferrando a las cosas que son invisibles, pero que por fe se pueden hacer realidad. Cuando uno ayuda, se está apartando de un mundo visible para venir a un lugar alejado de lo visible, creyendo que lo que necesitamos lo vamos a obtener por misericordia de Dios, pero nos acercamos a aquel que es espíritu y es verdad. Bueno, 3 aspectos del desierto. Nos enseña a tener una dependencia total a Dios. Eso es lo que quería Dios de su pueblo. Vengan al desierto. Díganle que van a ir al desierto. ¿Alguien se animaría a ir al desierto? Si Dios lo llama, pues. No que uno lo busque, ¿verdad? Que si Dios lo llama a uno, ¿qué vamos a hacer? Clamar, confiar. 1, enseña la dependencia total de Dios. 2, nos ayuda a escuchar la palabra de Dios. Bueno, 3, nos prepara. Miren esto, nos prepara para la tierra prometida. Porque dice la palabra que si en lo poco me eres fiel, ¿qué sigue? En lo mucho te pondré. Si en el desierto le somos fieles, nuestro corazón lo escudriña a Dios y sabe que aunque tengamos abundancia, seguirá nuestro corazón fiel para permanecer en esa tierra donde fluye leche y miel. Muy bien. Vamos con esto. El tema es la soberanía de Dios sobre un corazón endurecido. Dios le dijo a Moisés qué iba a decir. Ahora se presenta Moisés y Aarón ante Faraón. Viene Moisés y Aarón. Ya había pasado lo de las pruebas de la vara, se había hecho serpiente. Bueno, todo eso ya había sucedido. Y viene Moisés y Aarón. Después Moisés y Aarón, en Éxodo 5, 1 y 2, entraron a la presencia de Faraón. Miren cómo pudo haber sido esa experiencia, porque Faraón era
con D minúscula, el Dios de Egipto. Y él tenía en sus manos el poder de tomar la vida, de matar o que viviera alguien, porque él decidía que se maten o lo mataban. Pero va Moisés y va Aarón, pero ellos van según la voluntad de Dios. Y cuando alguien camina en la voluntad de Dios, aunque el mundo quiera matar, Dios lo va a guardar. Porque mientras uno trabaja en la comisión de Dios, como Pablo, lo podrá morder una serpiente sin que usted la busque. Por favor. Porque he visto unos videos ahí, unos pastores que dicen, van a ver el poder, y agarraban serpientes, los mordieron y se murieron. ¿Qué tu poder estar tentando a Dios? No tiente a Dios. Muy bien. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Entraron, como quien dice, entraron a la presencia de Faraón, significa al territorio, al lugar de dominio y de control de Faraón. Pero nunca se les olvide que sobre uno grande hay otro más grande, y es Jehová de los ejércitos. Estemos donde estemos nosotros, atribulados, angustiados, bajo presión, siempre sobre todo eso está nuestro Dios todopoderoso, porque lo consideramos soberano. Amén. Muy bien. Entraron a la presencia de Faraón y le dijeron. ¿Qué le dijeron? Las palabras que Dios dijo. Entonces, qué importante es leer la palabra, qué importante es orar, qué importante es oír y saber qué decir. Un paréntesis. Nos pidieron una consejería. Nos empiezan a contar los problemas. Y nosotros dijimos, Espíritu Santo, pon tu consejo, pon tu palabra, la que tú quieras que digamos, porque tú quieres bendecirlos y solo tu palabra los puede bendecir. Y escuchamos, y vino la palabra del Señor, y la palabra del Señor fluyó, y fue una gloria de Dios. Porque eso es lo que usted tiene que hacer cuando usted tenga que hablar con alguien, enemigo, familia, lo que sea. Use la palabra, pero la palabra que viene de la boca de Dios, para que esa tenga poder. Amén. Bueno. Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. O sea, no son palabras de hombres. Eso tiene que ser la iglesia. Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Quién dice? Dios. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió. Miren esta respuesta de Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué tremendo. Lo primero que aquí guardaba el Señor en mi corazón es dice así, ¿verdad? Cada palabra que Dios nos diga que hablemos, no dudemos, para no ser quebrantados delante de Dios. Miren, va Moisés y va Aarón, dos. ¿Se recuerdan que Jesús comisionaba de dos en dos para ir a predicar? ¿Por qué? Porque cuando van dos, los dos se apoyan mutuamente. Los dos testifican de la verdad, porque era necesario dos testigos para hablar sobre un hecho. Los dos iban empoderados y los dos iban en representación de la autoridad que es el Señor. Por eso iban dos. Cuando ellos dicen que Jehová dice así, mi corazón se recordó, mi espíritu me recordó acerca de Jeremías. Jeremías, Dios le dijo, no digas que eres pequeño y que no sabes hablar, porque a donde yo te mande irás, y las palabras que yo te diga que dirás, esas hablarás. ¿Dónde están los Jeremías aquí?
A ver, voy a repetir porque hay unos que medio dijeron amén. ¿Dónde están los Jeremías? Amén. ¿Están dispuestos a hablar la palabra que Dios les dé, pase lo que pase? Ay, ese amén ya bajó. ¿Están dispuestos a hablar la palabra de Dios, pase lo que pase? Papá, me hice cristiano. Mira, sos un aleluya y te deshereo. No te quiero en mi casa, lárgate de aquí. Ay, no son mentiras. Mamá, estoy sirviendo en la iglesia. Acompáñame. Te vas a morir y nunca me vas a ver ir a una aleluya, hipócritas, mentirosos. Te prefiero muerto y no aquí. ¿Y qué va a hacer? Por eso Dios le dijo a Jeremías, no tengas temor de hablar lo que te diga delante de ellos, para que no te quebrante yo. Su mismo temor, si él tenía miedo de hablar, ese mismo temor lo iba a quebrantar delante del enemigo. Entonces, ¿vamos a tener miedo de hablar? Ay, Dios mío. ¿Vamos a tener miedo de hablar? ¿Se va a callar si lo confronta papá o mamá? Ay, por Dios santo. ¿Se va a callar si lo confronta papá y mamá? Si papá o mamá lo confronta, mire el diablo ahí. No a ella pues ni a él va. Estoy diciendo a la potestad que está gobernando esa mente y ese corazón. Pero si usted no obedece lo que Dios le dice que le tiene que decir, Dios lo va a quebrantar. ¿Ya no les gustó eso? Bueno, a mí sí. Nosotros tuvimos que enfrentar muchas cosas en el trabajo, en la familia, pero Dios nos dio la victoria y nos ha honrado hasta el día de hoy. Amén. Bueno, tantas cosas que hay que hablar aquí. ¿Qué ven ustedes? A ver, ayúdenme. ¿Qué espíritu están viendo ustedes en Faraón? Porque Faraón dice, ¿quién es Jehová? No conoce. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. ¿Saben ustedes que una potestad que es tan peligrosa en la vida de cualquier persona es la incredulidad? No querer reconocer la existencia de un Dios soberano sobre todo. Querer tener otros dioses. Y Faraón aquí está diciendo que no conoce. Y ahora mi pregunta es, ¿conoce usted a Dios? ¿Lo conocen? Hablaba con una hermana que pasó muchas situaciones difíciles y me dice, yo conocí a ese Dios de amor, porque cuando yo más amor necesitaba, lloraba, oraba y lo abracé. Yo sentí cómo me abrazó y yo sí puedo hablar de ese Dios que ama. Entonces nosotros le dijimos, yo conozco a un Dios que también provee, porque cuántas veces no teníamos que comer y el Dios que provee puso siempre pan en la mesa. Yo puedo hablar de un Jehová proveedor. Yo también puedo hablar de un Jehová sanador. Yo también puedo hablar de un Jehová que abre caminos nuevos cuando no habían. ¿Y usted? Porque lo peor sería que un cristiano diga, no conozco nada de quién es Dios. Puro Faraón. Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, yo no conozco a Jehová. Muy bien. Ese espíritu de incredulidad, miren este concepto. No es solo falta de conocimiento, sino un rechazo voluntario y deliberado a confiar en Dios, en su palabra y en su verdad.
Me detengo ahí un momento y con todo mi corazón les voy a decir, y como yo sé que están apuntando lo que Dios les está hablando, porque usted tiene que salir de aquí con algo que Dios le haya hablado, guardarlo y ponerlo en práctica. ¿Quién dice amén? Nos vamos a ir a la una si no me ayudan. Conste pues, estamos en vigilia, ¿eh? No es solo falta de conocimiento, sino un rechazo voluntario. Escuchen, rechazo voluntario y deliberado. Hermanos, nos vamos a reunir a las 5 para un discipulado. Vamos a leer la palabra. No vienen. Entonces, eso es un rechazo voluntario y deliberado del estudio o lectura de la palabra. Me da miedo pensar que el 80 o 70% en todas las iglesias cristianas, por esa incredulidad, mucha gente no lee la Biblia. Me da miedo pensar en eso. Porque decir no quiero, no puedo, no tengo tiempo, no está revelada la importancia de lo que la palabra puede hacer en el corazón de una persona. Prefieren ver televisión, prefieren ver películas, prefieren ver teléfono, Facebook, basura que hace que uno huela feo en lugar de la palabra que hace que uno huela a aroma de vida. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele usted delante de la familia? ¿Es un aroma de vida? Cuando va al trabajo, cuando va a la universidad, cuando va al colegio, su vida es un aroma de vida, porque la palabra está en su corazón, o su vida es un aroma. No lo digo. El que mete palabra y habla palabra, su vida es ese aroma agradable. Bueno, entonces dice, se describe como un corazón endurecido. Ese es el tema del día de hoy. La conducta es antimoral. Se manifiesta en el endurecimiento del corazón, o sea, una conciencia cauterizada, y en la búsqueda de ídolos más que de buscar a Dios. Esa es la incredulidad. Y Faraón no conocía a Jehová. Había 2 o 3 generaciones antes que habían conocido al Dios de José, Jehová de los ejércitos. Se dan cuenta, oigan, papás, se dan cuenta que si no trasladan de generación en generación el conocimiento de ese Dios verdadero y que sus hijos vean en su vida la conducta correcta de un Dios poderoso para que siga creyendo, entonces sus hijos seguirán el mismo camino de ustedes. Pero si no le hablan, si no le testifican, si son antitestimonio, los padres que sean antitestimonio y no les hablan del Señor, entonces sus hijos mañana van a ser como ese pueblo de Faraón que no conocen a Jehová. Apunten algo de lo que el Señor les esté hablando en su corazón, por favor. Como yo tuve que apuntar. Y por eso, ¿saben qué decisión hemos tomado? Cada vez que estemos en la mesa, cada vez que comamos y estén nuestros nietos, contarle a nuestros nietos las cosas maravillosas y preciosas que Dios ha hecho en nuestra familia desde el día que nosotros venimos al Señor. Para que ellos sepan quién es Jehová, lo amen y confíen en Él también. Ahora, Éxodo 5:3. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Pero miren esto que dice aquí. Miren, esto, medítelo usted para ver qué le dice el Señor a usted. A mí me llamó mucho la atención y busqué otras versiones.
Iremos, le dice a Faraón, y daremos sacrificio para que no venga sobre nosotros con peste y con espada, o con espada. ¿Qué entienden? ¿Qué entienden? Este es Egipto y este es el desierto. Dice Aarón y Moisés, le dicen a Faraón, él quiere que vayamos al desierto a hacerle fiesta. Déjanos ir para que él no venga sobre nosotros con pestes. A ver. ¿Qué puede pasar en la vida de una persona cristiana que tiene que ir en su corazón siempre era ir a la iglesia, a alabar, a orar, y de repente ella o él se enlazó con uno que no es del mundo, no es cristiano, y lo hizo su ídolo? Ay, mi Juanito, no voy a ir a la iglesia porque me invitó a almorzar mi Juanito. Ay, mi Juanita, ay, qué linda, no, hoy no voy a ir a la iglesia. Cuando uno pone ídolos antes que Dios, esta palabra a mí me habló, que yo tengo que tener cuidado, que si yo dejo mis privilegios, yo dejo de servirle por un ídolo, puede ser que vengan sobre uno pestes o espada, o sea, disciplina de parte de Dios. ¿Lo entiende así o no lo entiende así? ¿Cómo quiere que se lo explique? ¿Qué va a hacer? Domingo hay culto. Hay cena del Señor el otro domingo, no faltemos, porque ya enseñé que dice que aquel que pudiendo ir no va, hay que sacarlo del pueblo, dice en Éxodo. Bueno, sigamos mejor. Hoy solo vamos a ver las 2 primeras plagas, porque yo quería abarcar las 10. Y yo dije, me van a aguantar hasta las 2 de la mañana porque es vigilia. Pero dije, tengamos compasión, dije yo. Wow. Las 2 primeras plagas, póngase de pie. Póngase de pie. Sacude las piernas. Sacuda las manos. Diga, despierta. Amén. Diga, despierta, muévase. Así. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver las 2 primeras plagas. Escúcheme, siéntese. Hermano Oscar no se paró. Ah, está bien. Está perdonado. Póngame atención, por favor. Las 10 plagas de Egipto son interpretadas como juicios divinos de Dios sobre dioses egipcios. Póngame atención mucho. Hoy solo vamos a ver 2. Demostrando la soberanía absoluta de Dios. Bueno, vamos a ver la primera plaga. ¿Quién se recuerda cuál fue la primera plaga? Bueno. El agua del Nilo se convierte en sangre. Dios le había hablado, o sea, Moisés le había hablado a Faraón y Faraón no quiso. No conozco yo a Jehová. ¿Quién es él para oír su voz? Ustedes son perezosos. Miren esto. Miren esto, cómo Faraón, el diablo, el que gobierna el mundo, oprime a un cristiano. Estos están perezosos, estos no tienen nada que hacer, por eso quieren ir a hacer fiesta al desierto. Pónganle más trabajo. Wow, dije yo. Cuando el mundo me toma a mí y me pone mucho trabajo y ya no me permite leer la palabra, ya no me permite servirle a Dios, ya no me permite seguir mi madurez espiritual, peligro. Porque Faraón oprimió, les puso más tarea, le quitó
le quitó la paja para que hicieran los ladrillos, y lloraban y sufrían los hebreos. Entonces viene y le dice el Señor, ve allá con Faraón. Y va y le dice, después de que le dijo de que los dejara ir al desierto, sino que se iba a convertir el agua en sangre, le dice, Moisés le dice, así ha dicho Jehová. Nunca se les olvide esto. Cuando hablen, digan, así dice el Señor. La palabra. Cuando vengan a profetizar acá y digan, así dice el Señor, tiene que ser bíblico todo lo que digan. Tenemos que escudriñar todo lo que digan acá. Así ha dicho Jehová. En esto le dice a Faraón, conocerás que yo soy Jehová. Se va a mostrar a Faraón. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, dice, el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Miren, Faraón había salido siempre en su carroza, con su sombra. Todas las mañanas salía al Nilo a bañarse. Y Dios con esa sabiduría le dice a Moisés, ve en la mañana allá porque ahí va a estar Faraón. Él todos los días sabe, él todos los días sale a bañarse. Dios lo conoce todo, ¿sí? Dios lo conoce todo. Dios mira lo que usted hace, lo que yo hago. Dios conoce los pensamientos, las intenciones, las cosas buenas y malas que estamos haciendo. Para Él no hay nada oculto. Y le dijo a Moisés, vayan allá y hablen con él. Y fueron. Y cuando ellos llegaron, agarraron la vara. Y como él no quiso dejar ir a Israel, golpearon el agua del Nilo y el Nilo completo se convirtió en sangre. Todos los lugares donde había agua reposada, el agua que había dentro de la ciudad, en vasos, en vasijas, toda se convirtió en sangre. Faraón le dijo a los magos, a los brujos, vengan y hagan su magia, contrarresten. Y ellos hicieron sus hechicerías y su brujería, y más agua, o sea, más sangre salía. Y aún así no quiso, hedía ya todo Egipto. Y tuvieron que abrir pozos nuevos en todo alrededor del Nilo para tener agua con que tomar, mientras el pueblo hebreo estaba tranquilo, porque Dios estaba poniendo juicio. Ahora, ¿por qué el Nilo? ¿Qué significa el Nilo? El Nilo era considerado para los egipcios el eje central de la vida. El Nilo. El Nilo era un dios para ellos. Fíjense que miren, dice la historia, ¿verdad?, que Faraón dominaba el río Nilo y que por su poder, el de Faraón y el dios del Nilo, él podía venir y mantener el cauce en orden. Oigan esto, cuando el Nilo se inundaba, desbordaba, cuando el Nilo se desbordaba, ¿saben qué decían los egipcios? Lágrimas de la diosa Isis está saliendo hoy y por eso se está desbordando el Nilo. Tenían una deidad, el río Nilo. Dice que ese era un eje sagrado de la vida, de la encarnación del orden divino y la sangre del dios Hapi. No era solo agua, sino una divinidad que fluía desde las aguas primigenias. Dice que cuyo ciclo anual de inundación, ellos consideraban que cada ciclo anual renovaba el mundo y simbolizaba resurrección de entre los muertos. Entonces Dios vino y su dios Nilo, el dios de la fertilidad, el Dios que les daba la vida, el Dios que irregaba todos los territorios, y porque ese Dios hacía que todo fructificara,
lo convirtió en sangre. Primer deidad destruida. Yo tengo algo que decirles de esto. Dios es experto en destruir ídolos. Y el hombre es experto en hacer ídolos. No el cristiano. Que Dios nos libre. El hombre natural es experto en hacer ídolos. Y Dios es experto en destruir ídolos. Quiere decir que en su vida como cristiano, si algún día en su corazón todavía está idolatrando a alguien por alguna razón y le está impidiendo seguir al Señor, Dios es experto en destruir ídolos. Ahí se los dejo. Como dijo un pastor un día: hermanos de la congregación, no hagan de mí un ídolo. Por favor, decía un pastor, no hagan de mí un ídolo. Porque Dios es experto en destruir ídolos. Y yo no me quiero ir antes de tiempo. Tiene razón. Porque han visto ustedes que a veces faltan que le agarren la mano, que lo vayan a traer del carro, que le agarren todas las cosas, que le ponen alfombra, que le besan la mano. Bueno, ustedes saben de quién me refiero. Pues Dios es experto en destruir ídolos. Y lo mismo puede pasar dentro de un hogar. Bueno. Segundo Dios, con D minúscula. Segunda plaga. Ya vimos que la número 1 fue el río Nilo. Una deidad, un ídolo, un dios para los egipcios de fertilidad. Ahora, la plaga de ranas. ¿A quién le gustan las ranas? ¿Hay alguien que tenga una mascota de rana? ¿No? Mamá le vale, ¿va? Dice Éxodo 8, del 5 al 6. La que está estudiando alimentos, vaya Runa para poder ver qué alimento se puede hacer, dice. Éxodo 8, 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Yo me quedo muchas veces, ¿por qué Dios está necesitando que Aarón haga eso si él lo puede hacer sin que un hombre intervenga? ¿Qué piensan? Qué privilegio que Dios le está dando a sus hijos, a sus escogidos, a sus elegidos, para Él dar a conocer su poder a través de alguien obediente. Y si usted es obediente, a través de su vida, Dios puede dar órdenes para hacer cosas preciosas y maravillosas. Como Moisés y Aarón. Extiende tu vara, le dice, va, sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra. Escuchen, un profeta de Dios, cuando profetiza, se tiene que cumplir al 100% lo que habla. ¿Correcto? Porque Aarón, Moisés, profetas de Dios. Y ellos dijeron, así dice el Señor, que vendrá ranas. Y así hizo el Señor, vino ranas. Entonces hoy en día tenemos que tener cuidado con aquellos que dicen ser profetas. Porque hoy se ha pervertido ese ministerio. Muy bien. ¿Qué son las ranas para Egipto? Las princesas. ¿Dónde están las princesas aquí? Ahí hay una. Levanta la mano a las princesas. Pero no se me duerman, pues. ¿Dónde están las princesas? Ya,
Ya porque ya están casadas y porque ya no, ustedes son princesas de Dios. 1, 2, 3, 4, ¿dónde está? ¿Dónde están? Bueno, cristianas, bendito Dios, las princesas egipcias se ponían su amuleto de rana aquí, porque eran criaturas sagradas que promovían la abundancia de vida. Como quien dice, no tengo hijos, ponte tu amuleto de ranas. Porque esas criaturas son de la fertilidad, creían los egipcios. La vinculaba a dioses egipcios porque creían que en ellas se daban, oigan, encarnaciones divinas. Quiere decir que cada rana podía representar a un dios. ¿Y quién mataba a una rana? La veneraban, tenían estatua, tenían amuletos. Para cuando habían partos tenían que traer ranas o el amuleto de ranas, ponerla ahí, porque ella era diosa de la fertilidad, diosa del parto. Ah, bueno, como para ellos era una divinidad, entonces que soporten las ranas, dijo el Señor, y mandó ranas en todos lados, ranas en el patio, ranas en el cuarto de Faraón, ranas en la cocina, ranas entre la comida, ranas en el baño, ranas a la hora de bañarse, ranas a la hora de todo. Y estas ranas a sus dioses, sus divinidades. Lo peor es que viene Faraón y le dice: he pecado contra ti, ruégale a tu Dios que quite estas ranas, le dice Faraón a Moisés. Y dijo Moisés a Faraón, esto es tremendo, miren. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Yo quiero que vayan viendo a Faraón con un corazón ya endurecido, porque dice que las 5 primeras pruebas Faraón él mismo endureció su corazón. Pero las últimas 5 pruebas, Dios ya endureció el corazón de Faraón. Esto lo voy a enseñar en la otra vigilia. Ojalá vengan. Entonces, esto es un corazón endurecido. A Faraón, ¿qué le importaba que todo su pueblo estuviera con un río lleno de sangre? Y no lo dejó ir. ¿Qué le importaba que todo su pueblo, su séquito, estuviera lleno de ranas? Eso pasa muchas veces en personas que solo piensan en sí mismas. ¿Y qué le importa lo que le pase a su familia o lo que le pase a los demás? Ahora, si su casa estuviera llena de ranas, ¿cuándo le diría usted a Faraón que ore? Perdón, ¿cuándo le diría a Moisés que ore? Porque Moisés le está diciendo: dígnate en decirme, en indicarme cuándo debo orar por ti. ¿Cuándo diría usted? Diría: ya, ora hoy por mí, ¿sí o no? ¿Ah? Pues sorpresa, que este Faraón con corazón endurecido responde: mañana. Amado mío, empecemos a leer la Biblia mañana. Ahí se recuerdan de esa palabra. Hoy sí vamos a levantarnos a orar mañana, mi amor. Hoy sí voy a cambiar mi manera de ser. Mañana lo voy a hacer, mi amor. ¿Cuándo vas a estudiar? Mañana lo voy a hacer. ¿Cuándo vas a entrar al discipulado? Mañana lo voy a hacer. Eso se llama procrastinar. Dejar lo más importante que se debe de hacer ya para mañana. Cielo, ¿cuándo vas a limpiar la terraza? Mañana. Y mañana. Y pasado mañana. ¿Cuándo vas a limpiar el carro? Mañana. Y mañana. Esa es una maldición.
Ya se tiene que actuar. ¿Ya escribieron algo? ¿Ya escribieron? El que quiera una copia, aquí la tengo. Mañana, ¿quién dijo mañana? Hoy quieren la copia de José, mándemelo ahorita. No, mañana me están diciendo otra vez, no puede ser, hombre. Bueno, veamos el endurecimiento del corazón de Faraón. ¿En qué consiste ese endurecimiento? Ya voy a terminar. Dice Éxodo 8:15. Quitaron las ranas. Mañana oró Faraón, Moisés por Faraón. ¿Y saben qué pasó con las ranas? Todas las ranas de todo el palacio, de todo el territorio, de los cuartos, de los baños, del comedor, de la alacén, todas se murieron. ¿A qué hora? No sé. Pero dice la escritura que había una pestilencia en todo lugar en Egipto. Y los mismos egipcios tuvieron que levantar a sus ídolos, a sus dioses, a sus divinidades, porque se supone que ahí se encarnaban, para sacarlos del pueblo de Egipto. ¿Se pueden imaginar la gran tarea de poder sacar toda esa cantidad de ranas? Si con una que se muera en la casa ya estamos nosotros sufriendo, ahora andan sus 50 ranas en su casa. Pero viendo Faraón, oiga, pongamos atención en esto, viendo Faraón que le había dado reposo. Esto es bien peligroso. Viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció, viene de un hebreo kaved, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Esa kaved significa un corazón pesado, un corazón fuerte, cargoso, severo, porque ni siquiera viendo el daño que le estaba haciendo a todo su pueblo, ni siquiera con eso se compungió, sino que endureció su corazón y dijo: no los dejaré ir. Bueno, lo importante es que hay un Dios que está peleando la batalla por su pueblo. Hay un Dios que le está demostrando que tiene poder sobre toda deidad y sobre todo Dios de la tierra. Aunque no hay, pero Dios con minúscula. El pueblo de Israel está viendo todo lo que está pasando en Egipto. Egipto está viendo todo lo que está pasando con él, con ese pueblo. Incluso los consejeros de Faraón le estaban diciendo: Faraón, déjalos ir. Y Faraón dijo: no. Ese tema de endurecimiento, yo quiero que lo analicemos para que no corramos el riesgo nosotros. ¿Correcto? Y que podamos también, a través de las características, ver en otra persona si ese corazón está endurecido en otra persona que amamos y que hay que orar por ella. Lean conmigo este concepto. El endurecimiento, por favor, pongan atención a esto, porque Faraón llevó a la desgracia a su pueblo. Y eso puede hacer cualquier persona dura de corazón. El endurecimiento fue una respuesta divina de parte de Dios, ya cuando él endureció el corazón de Faraón, a una rebelión humana previa. Deténgase ahí. No desobedezca la palabra, porque eso es considerado rebelión. Y la rebelión es un signo o síntoma inicial de endurecimiento de corazón, porque conociendo la palabra y sabiendo
1, 2, ahí está. Conociendo un mandato de Dios. Oigan pues, conociendo un mandato de Dios. Por ejemplo, el varón trate como vaso frágil a su esposa para que sus oraciones no sean estorbadas. Opción A, se lo merece, lo voy a hacer. Opción B, no se lo merece, ¿para qué lo voy a hacer? Y Dios pare, no te estoy preguntando si hay opción A o B. Te estoy diciendo, hazlo. No, no quiero. Rebelión, endurecimiento, peligro. Igual a esposa, respeta a tu esposo. Ya no. Opción A, me voy a someter solo porque tú lo dices, mi Dios, y yo sé que tú te encargarás también de ordenar todo lo mío. Check. Ok, hija. No, Señor. Aquí yo mando porque yo soy la que manda en esta casa. Opción B, X. Rebelión, endurecimiento. Igual que hijos e hijas. Dice que donde Dios tomó una disposición malvada existente en Faraón, otra seña de endurecimiento de un corazón, una vida que está haciendo cosas malvadas, una vida que está en desobediencia, en rebeldía, en contienda, cosas que a Dios no le agradan, seña de un peligro de endurecimiento de corazón, y que Dios utilizó para cumplir sus propósitos salvíficos. Es cuando la voluntad humana se resiste persistentemente a la voluntad de Dios. ¿A qué se resiste? A su palabra y a su autoridad. Y ya para ir terminando, ¿cómo se puede ver un corazón endurecido? Terquedad en estar haciendo las cosas que no debe de hacer frente al poder divino. Pídele a Dios que quite las ranas y los dejaré ir. No los dejó ir. Ora para que el Nilo se vuelva normal. No los dejó ir. Y así van a ver las demás plagas. Terquedad. Está viendo el peligro. Hemos visto cómo hombres jovencitos se van con otros muchachos a fiestas, a discotecas, y hemos visto cómo se han accidentado los que andan tomando, y alguien que es cristiano lo pasan jalando como son sus amigos, y la mamá o el papá le dice: no te vayas con ellos, mi amor, no conviene que tú andes con personas que pueden corromper tus buenas costumbres. No, mamá, no va a pasar nada. Se va necio, terco, un corazón que se estaba endureciendo y se fue a accidentar con los demás por andar ahí. Entonces yo tengo que empezar a evaluar mi vida si yo he tenido acciones de terquedad, repetitivamente, persistentemente, cosas que no debo de hacer. Porque Faraón está llevando a su pueblo a la desgracia por corazón endurecido, mas Cristo renueva nuestro corazón, lo hace nuevo, lo purifica con la fe, y Él nos lleva a una libertad para que, en lugar que así como Faraón o el mundo lleva a la muerte a todas las personas, Cristo nos lleva a una vida eterna, pero en la obediencia. Dos mundos bien diferentes. Otra característica: reincidencia humana ante la gracia de Dios. ¿Qué es eso de reincidencia? Repetir los errores del pasado. Seguir repitiendo los errores de siempre. Ya no hay conciencia, ya no hay dolor de los errores que uno está haciendo en la casa. Y lo que el hermano Neto decía al principio, la comodidad puede llevar al olvido de Dios, como le pasó a Sardis y le pasó a Israel cuando estaba Amós. ¿Se recuerdan? Como había una gran paz, había una gran abundancia. Mi papá tiene pisto, mi mamá tiene billete, me dan lo que yo quiero, yo hago lo que quiero, le pido lo que quiero, y comodidad,
Se olvidaron de Dios. Se olvidaron del esfuerzo. Cabed no es una simple terquedad emocional, sino una rebelión voluntaria. Óigame bien, una rebelión voluntaria y continua que resulta en una insensibilidad moral y espiritual, haciendo que la persona sea incapaz de arrepentirse o responder a la gracia divina. Durante la Reforma había un opositor que hizo unas barbaridades en contra de los que estaban peleando por que la iglesia predicara la verdad y no la mentira. Se llamaba Gardiner, 1540, 1550, Gardiner. Ese hombre fue malo, perverso e hizo cosas escrupulosas horribles. El día de su muerte, lo cuenta un historiador, sale estas palabras de él: yo he fallado delante de Jesús como falló Pedro. Reconozco que he fallado delante de Jesús como falló Pedro. Pero lastimosamente yo no pude arrepentirme como se arrepintió Pedro. No sé si lo entendieron, ¿va? Él no se arrepintió de todo lo malo que había hecho. Reconocía que hizo cosas malas, pues no. Pero sí se arrepintió. Otro ejemplo de un corazón endurecido, porque son malos y perversos los corazones endurecidos. Pero como la gracia divina puede tocar el corazón de una persona, como la gracia divina tocó su corazón y el mío, porque nuestro corazón era malo y perverso. Nosotros no podemos vivir todavía con ese tipo de corazón. Resulta que en una ciudad del lejano oeste, voy a hablar así, de Europa, un hombre rico, joyero, salió con oro, con joyas, dinero en su carreta, e iba con, iba con su esclavo, el joyero y su esclavo. En el camino, porque en aquellos tiempos eran caminos desolados y tardaban días para llegar a una ciudad, el esclavo, sabiendo todo el dinero que llevaba esta persona, su amo, le pegó un balazo, le amarró una rueda de molina en el cuello y lo tiró al fondo de un precipicio, y ahí se murió el dueño y se llevó el oro, todo rico. Llegó a una ciudad. En la ciudad se hizo pasar como un hombre rico, corazón endurecido. No le importó el daño que le hizo a la otra persona. Decía un escritor que toda persona que no tiene el corazón endurecido, cuando le hace algo malo a otra persona, siente dolor por naturaleza, siente dolor por el daño que le hizo a la otra persona, cuando no está endurecido el corazón. Pues este no sintió remordimiento ni nada, lo mató. En esa ciudad hizo negocios, prosperó, hizo una familia, se convirtió en un hombre honroso, con poder y de mucha fama ahí en esa ciudad. De tal fama que un día hubo un juicio y lo pusieron a él de juez, a este hombre. Y en ese juicio le presentaron de rodillas a un hombre que había asesinado a otro hombre. Y presentaron todas las pruebas. Y le dijeron a este que era un esclavo y que había sido el asesino, le dijeron todas las pruebas y que diera el veredicto. Y la historia cuenta que en ese preciso momento
su conciencia fue alumbrada. No pudo condenarlo a muerte, porque él era uno que había matado a otro y él también merecía la muerte. Pero lo que él hizo es lo que nosotros tenemos que hacer cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas. Porque fue alumbrada su conciencia, se baja del podio donde él estaba y le dice a todos ahí: varones, soy una persona incapaz de poder determinar muerte a este hombre cuando yo soy uno igual a él. Yo soy también un asesino que un día le robé la vida, le quité la vida a una persona. Yo soy alguien que también merece la muerte. Eso es lo que Cristo viene a hacer a nuestro corazón. Porque Faraón no conocía a Jehová, pero cuando el evangelio viene a nuestras vidas, a nosotros, cuando Cristo, que es el Hijo de Dios y que es como el Moisés, Él vino a dar su vida por usted y por mí, para que cuando yo quiera acusar a otro, me recuerde que yo estaba en esa condición también y fui perdonado por Jesús. Entonces ese tipo de corazón es un corazón ya vivo, no es un corazón que esté completamente endurecido. Pónganse de pie. Ahora mi pregunta es: ¿hay alguien acá que le quiera pedir juntamente conmigo aquí al frente y decirle juntamente conmigo al Señor: Señor, no permitas que mi corazón se endurezca un día? Si hay alguien que reconozca que posiblemente habían indicios de rebeldía o indicios de dureza o indicios de costarle obedecer a Dios, de oírlo a Dios, venga aquí, porque usted y yo vamos a orar y le vamos a pedir a Dios de todo corazón que nuestra conciencia y nuestro corazón sea iluminado y alumbrado, para que nosotros podamos oír la voz de Dios y que nuestro corazón no se endurezca. Porque usted y yo necesitamos tener esa sencillez de espíritu, esa sencillez de corazón, para poder caminar sensibles a la presencia del Señor. ¿Se anima alguien a venir aquí conmigo? Ya para terminar. Vengan, todos, no se preocupen. No vamos a juzgar a nadie, no vamos a decir nada de nadie. Pero yo quiero que sea usted sincero y sincera en su corazón ahorita. Todos los que nos miran, todos los que estamos acá, los ojos de Dios están sobre su vida. Escúchenme. Así dice el Señor: si tú dispones tu corazón para oírme, si tú dispones tu corazón para obedecerme, si tú me pides a mí, dice el Señor, ayuda de mi espíritu para poder hacerte sensible a todos los errores que el mundo quiere que cometas, yo te voy a honrar delante de las naciones, porque tú entregarás tu vida a mí. Hija mía, no tengas temor, porque mientras tu corazón se doblegue a mí, mientras tú me escuches a mí y me obedezcas, yo voy a responder todo lo que tú estás pidiendo en tu corazón, y voy a bendecir tu salida y tu entrada. Voy a bendecirte en la ciudad y en el campo, pero quiero que tú me hables. Quiero que tú misma me hables, dice el Señor. Háblale al Señor, porque Él está con sus oídos para escucharte, para oírte. Y tú, varón, dice el Señor, yo quiero que tú seas un hombre valiente y esforzado. Yo quiero que tengas cuidado en el caminar que tendrás de aquí en adelante en tu vida, porque ciertamente el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar,
y va a querer destruir tu vida. Mas yo tengo el control de tu vida. Pero no te salgas de mi cobertura, dice el Señor, porque mis planes son de bien y no son de mal para ti. Mientras tú me oigas, mientras tú me obedezcas, yo haré obras grandes y maravillosas en la obediencia a mi palabra, dice el Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque yo sé, Señor amado, que tus hijas se han sincerado delante de ti, han humillado su corazón y están dispuestas a poder hacer lo correcto, a que sus conciencias sean alumbradas, iluminadas, a que su corazón sea sensible y no se endurezca. Vamos a pelear la buena batalla todos. Vamos a pelear la buena batalla por nuestras familias. Vamos a defender a nuestros hijos y a nuestras hijas. Vamos a escuchar la voz del Señor para poder trasladar a la hija, al hijo, las bendiciones del Señor. Princesa de Dios, no temas. Si tú eres una princesa única, es porque yo te he escogido, dice el Señor. Y ahí en la universidad, ahí donde tú estés, tú tienes que alumbrar, tienes que brillar y no te tienes que preocupar de lo que diga el mundo, porque el mundo quiere que te parezca a ellos, pero tú eres diferente. Yo te he hecho diferente, y busca mi palabra, y mi palabra purificará tu corazón, dice el Señor. Padre, gracias te doy. No se canse ahora de hablar usted con el Señor mientras adoramos de esta manera. No se canse de hablarle, que pasaremos a orar por cada uno, pero alabémosle al Señor.